Ahí está. Bien. Bueno, arrancamos con la clase, ¿sí? Si no hay más preguntas, téngame paciencia, chicos, porque esto es como... bien. En relación con la unidad 1 que ustedes estuvieron viendo, como continuidad damos la unidad 2 que habla de conductismo, ¿no? El conductismo es una corriente sumamente importante y vigente, aunque no parezca. Si bien esto es una aclaración como para poder entender la complejidad de lo que intentamos abordar en la materia, sepan que las corrientes las vamos dando primero estructuralismo con Wundt, después damos conductismo, después vamos dando diferentes escuelas, pero eso no implica necesariamente una cuestión cronológica. Todas las teorías surgen casi en el mismo momento, ¿sí? En el mismo momento histórico. Eso es importante tener en cuenta. Bueno, las teorías precursoras. Las teorías precursoras, esto grábenselo a los títulos porque es sumamente importante y después vamos a ir desarrollando una a una, ¿no? Surge en continuidad en relación y continuidad con la primera unidad que ustedes vieron con Luisina, el momento histórico donde surge la ciencia, empieza a tener como un auge, la ciencia y la epistemología, empiezan a surgir diferentes escuelas y diferentes corrientes epistemológicas y teóricas, ¿sí? Una de ellas es la epistemología positivista de Comte, otra es la psicología animal como un antecedente, la reflexología de Pavlov, reflexología porque no es que reflexiona, digamos, sino que reflexología en cuanto a que estudiaba, Pavlov era neurólogo, y estudiaba los reflejos de los animales, ¿no? Y el compromiso a nivel del sistema nervioso que esto producía, que estos reflejos, estudiaba el sistema nervioso y los reflejos desde el sistema nervioso. El funcionalismo norteamericano también es sumamente importante porque tiene que ver con una teoría darwinista, de base de Darwin, y da la impronta del sustento científico, uno de los sustentos científicos, para que la psicología pase de la filosofía a una disciplina más científica, ¿no? Como ustedes vieron, no hay una psicología, sino que son las psicologías. En este caso vamos a ver una, pero tengan el ejercicio de ver de esto que estamos viendo, siempre verlo en tensión con otras teorías. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ir viendo diferentes debates, ¿sí? Diferentes debates en ámbitos que ustedes ya se tienen que ir grabando un poco para la cátedra. El método, el objeto de estudio y la teoría de base. Siempre esas tres variables vamos a ir viendo en las diferentes escuelas y qué tensiones se producen entre diferentes escuelas psicológicas, digamos, o diferentes teorías, digamos, o metodologías. Seguimos. En cuanto a la epistemología positivista de Comte, solo el conocimiento social objetivamente observable, Comte afirma, digamos, ¿no? Desde esa epistemología positivista, solo el conocimiento social objetivamente observable puede ser válido. La introspección, que depende de una conciencia privada, no puede ofrecer un conocimiento válido. ¿Qué está haciendo acá Comte, digamos? Está haciendo una crítica a la metodología y al objeto de estudio del estructuralismo de Wundt. ¿Se acuerdan ustedes? Esto lo tienen fresquito porque lo terminan de ver con Luisina. ¿Recuerdan ustedes cuál era el objeto de estudio de Wundt? La conciencia.
¿no? ¿Se acuerdan? Y la metodología era la introspección. Entonces, acá fíjense cómo ya va contestando de alguna manera a través de una crítica, va generando una proposición o una máxima desde esta corriente teórica. Da una proposición, pero siempre también cuestionando otras corrientes. Un poco el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de los conocimientos se van dando en esta dialéctica, digamos, en este diálogo, en esta dialéctica donde hay una tesis, una antitesis, y nosotros tenemos que llegar a esa síntesis, digamos, ¿no? Como forma de ir conociendo esta materia. Comte también niega la importancia de la mente individual, crítica a Wundt, ¿no? Acuérdense que habla de conocimiento social, Comte, en el gráfico anterior. Destaca dos tipos de estudios de las funciones afectivas e intelectuales. Uno, determinar con precisión, algo muy de la ciencia, esto de determinar con precisión las condiciones orgánicas de las escuelas que dependen. Determinar con precisión las condiciones orgánicas de las cuales dependen, ¿sí? Y observar la secuencia conductual. Estas son las dos formas de ver las cuestiones afectivas e intelectuales. Desde lo observable, desde lo socialmente observable, ¿sí? Es importante tener en cuenta, siempre ir pensando lo que va afirmando el autor en oposición con lo que vamos viendo con otras unidades, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Pregunta? ¿Consulta? Bien, seguimos. La segunda fuente de ese cuadro era la psicología animal. Surge la psicología animal como antecedentes de ir estudiando orgánicamente e ir conociendo cómo funciona el organismo animal para poder trasladar todo ese conocimiento a través de los estudios, a través de animales. Hay una cuestión ética, hoy yo no sé si se podría hacer, o no sé si se hace con el mismo énfasis que se hacía en esa época, pero es algo que se hizo y bueno, lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Despojémonos de cuestiones éticas o de prejuicios, sino que es algo que lo tenemos que tomar como un contenido. Digo porque por ahí es incómodo pensar en esto, ¿no? Entonces dice, surge el interés de estudiar la psicología animal a partir del surgimiento de la teoría de la evolución de Darwin. ¿Se acuerdan de la teoría de la evolución de Darwin? Esta de la que hay una especie de evolución, por ejemplo, en el hombre, que como que desciende del mono, ¿no? Esta teoría o esta forma de ver es un poco un contraste a la forma que se tenía antes de la ciencia, como por ejemplo donde el hombre era una creación de Dios, ¿no? No es para cuestionar eso, no es para entrar en debates, pero sí empieza a haber una respuesta desde la ciencia donde se empiezan a generar constructos o teorías para dar respuesta a muchas preguntas que estaban en la época y que abundan hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Entonces surge esta teoría de la evolución de Darwin. La teoría de la evolución apunta mucho a entender que las especies que sobrevivieron en la Tierra, las especies que sobrevivieron fueron las que mejor se adaptaron, ¿sí? Y esa adaptación va surgiendo conforme a un contexto que exige adaptación para poder responder y para poder sobrevivir a las demandas de la naturaleza, ¿sí? Esta teoría de la psicología animal afirma que existe una continuidad entre la mente y el comportamiento animal y el humano. La tesis fundamental de esta teoría de la psicología animal es que la conducta emocional del hombre era el resultado de la herencia de conductas que en algún momento fueron útiles para los animales, ¿no? Esto de la evolución humana. Mucho se puede ver desde la neuropsicología, todo esto, y desde la neurología. La ansiedad la podemos ver desde muchos ámbitos, por ejemplo. Uno de esos ámbitos, los que mejor lo tienen desarrollado, es entender cómo funciona el sistema límbico a nivel cerebral, el cerebro en la parte de las emociones,
cómo funciona el sistema límbico para poder generar medicaciones a partir de esa dinámica para poder, desde la psicofarmacología, por ejemplo, brindar un tratamiento psicofarmacológico para los ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? O sea, fíjese cómo esto que tiene una teoría, hoy tiene una aplicación actual. En el medio hay un montón de desarrollo. Esto es como un ejemplo nomás que va medio tirado de los pelos, pero para que ustedes entiendan de que esto que ustedes están viendo tiene una connotación en el presente, ¿sí? Tiene un impacto en el presente. ¿Preguntas? ¿Sigo? Bien. El tercer, del cuadro anterior, o sea, del primer cuadro que surgió, el tercer punto era la reflexología de Pavlov, ¿no? Pavlov era un neurólogo que buscaba entender el sistema nervioso y a través de diferente experimentación, metodología de las ciencias naturales, el método de la observación directa, de controlar el ambiente, o sea, bajo estrictos controles, generar una observación sistemática para poder predecir resultados, ¿sí? Esa es básicamente la metodología de las ciencias naturales. Como era neurólogo, corresponde a las ciencias naturales. Entonces, Pavlov, en 1890, ustedes van a ver que hay escritos de Freud más adelante, en otras materias van a ver que hay escritos de Freud de la misma época, con lo cual entender esto como que se va dando en una secuencia de que primero estuvo Wundt, después estuvo el conductismo, después estuvo el cognitivismo, o Freud, o la Gestalt, es como, no funciona tan así, sino que paralelamente iban surgiendo como diferentes corrientes, iban generando, acumulando conocimiento en el diálogo y en el debate y en las tensiones que se producían, tanto en la teoría, como en el objeto de estudio, como en el método, ¿sí? Entonces, vuelvo a Pavlov, la reflexología de Pavlov, década 1890, por eso le he puesto la fecha para que entendamos el contexto histórico. Comienza haciendo experimento con perros. Generaba un condicionamiento clásico, digamos, ¿no? Comienza a analizar el vínculo entre estímulos y respuestas. ¿Qué hace Pavlov? Estudia la conducta de un perro, que es lo observable, y esa conducta la va como sectorizando, como que la va diluyendo o la va simplificando en términos de estímulo y respuesta. O sea, la conducta global la divide en elementos que son observables como el estímulo y la respuesta, ¿sí? Esto es sumamente importante y después vamos a ver por qué. Esta metodología, esta forma de estudiar. Esto tiene como base, y toda la medicina en general tiene como base el elementalismo asociacionista. Es como base teórica, ¿no? Es decir, separar los elementos y ver las asociaciones entre esos elementos, ¿sí? De lo singular a lo general, de lo particular a lo general. Entonces, habla del condicionamiento clásico. Y hay un experimento muy conocido en Pavlov, que se llama... ese experimento consistía básicamente en observar cómo se generaba una asociación entre un estímulo y una respuesta. Básicamente hacía sonar una campana antes de alimentar al perro, de darle un alimento, generalmente un pedacito de carne, repetía este proceso, hacía sonar la campana, le daba de comer, hasta que los animales asociaban el sonido a una comida. Los perros terminaban salivando por el sonido, o sea, repetía el estímulo, hacía sonar la campana, le daba de comer y se daba cuenta que los perros, al repetir este estímulo, sonaba la campana, le daban de comer, los perros salivaban, generaban saliva. ¿Por qué es importante esa salivación? Porque es una respuesta orgánica a el acto de la digestión, de la deglución primero y de la digestión. Los perros y nosotros también secretamos saliva para preparar, el organismo prepara de esa manera el acto de la digestión, el acto de la deglución, para generar más fácil el bolo alimenticio y poder digerir de manera más fácil. Para eso la saliva.
pero se da cuenta de que con una campana y darle de comer, con la repetición de eso genera una respuesta que tiene que ver con la salivación, o sea que se dispone el organismo al acto de comer. Entonces, la comida, que es y acá empezamos a tener un lenguaje técnico, así que prestemos atención. Ustedes lo van a tener al material, pero después subrayen esto porque es importante. La comida es un estímulo incondicionado. La comida es un estímulo incondicionado. Por sí solo genera salivación en el organismo. O sea, ¿por qué? Porque el organismo, cuando ve comida, el animal, dispone el organismo al acto de comerla y de digerirla. La salivación es una respuesta incondicionada. O sea, la comida es un estímulo incondicionado, la respuesta es la salivación es una respuesta incondicionada. No es aprendida, es reflejo, ¿sí? Automáticamente se da, de manera involuntaria. Tiene comida, se secreta saliva. La campana es un estímulo condicionado, o sea que condiciona una respuesta, ¿sí? La campana por sí sola, separada de la comida y separada de la repetición, no segrega salivación, ¿sí? Por eso es un estímulo condicionado. Cuando se asocia la campana a la comida y se genera la respuesta, y después con la repetición de eso, el animal asocia la campana a la comida, empieza a ser un estímulo condicionado, o sea, se empieza a generar un aprendizaje, ¿sí? Genera una respuesta reflejo aprendida, dice, ¿sí? La campana por sí sola no hubiese hecho salivar. Ahora, la campana asociada a la comida repetida, de forma repetida, genera una respuesta condicionada. La contigüidad es un elemento también a tener en cuenta. Los eventos cercanos en el tiempo, por ejemplo, la campana y la comida, tienen que presentarse seguidamente para que se pueda realizar la asociación entre los dos estímulos. ¿tá? La continuidad, o sea, está la campana y hay que darle de comer. Y la frecuencia, repetir ese proceso varias veces va a generar eso aprendido, digamos, ¿no? Que cuando suena la campana, uno ya se dispone a correr. ¿Qué ejemplo? Pues estoy mucho con la diapositiva, pero ¿qué ejemplo a ustedes se les ocurre, y en esto los veo un poquito, qué ejemplo se les ocurriría a ustedes que se da a una campana hoy, por ejemplo? Profe, ¿Sí? un ejemplo que se ve muy cotidiano creo que sería la campana del timbre de los colegios, que por ejemplo cuando toca el timbre, absolutamente todos los alumnos saben que es la hora de salir al recreo y que cuando vuelve a tocar la campana significa, y todos sabemos, que tenemos que volver al curso. Si bien nos lo dicen una vez, esto se estimula cotidianamente durante todo el año de clase y inconscientemente y conscientemente sabemos que tenemos que entrar y salir cuando toca el timbre. Perfecto, Alma, perfecto, perfecto. Lo dijiste perfecto y es el ejemplo a tener en cuenta. Por eso se genera como una especie de asociación y no le tenemos que estar explicando a 500 alumnos que tienen que entrar ahora al grado, ¿se entiende? O sea, tiene como un lado, parece como suena como un lado, tiene como un lado malo, pero tiene mucho de bueno porque favorece mucho la organización, vístolo de una manera suave, ¿no? Visto de una manera suave. ¿Hay alguien que preguntó algo? ¿Alguien más? ¿Levantó la mano? Bien. Un ejemplo que se me ocurre a mí, aplicado podría ser debatible, pero se me ocurre a mí, es el timbre del celular, ¿no? Cuando hace pling, ya sabes que tenés un mensaje. Lo hicieron con absoluta premeditación porque buscan que vos atiendas al celular, ¿no? La empresa busca que vos atiendas al celular. También sería un estímulo condicionado, digamos, ¿no? Y inclusive es más, se lo puede diferenciar. Si hay alguien importante de la familia, le diferencia el sonido y ya sabes que ahí se está comunicando tal persona. Quiero decir, tiene muchas aplicaciones. Esto de lo de la escuela es maravilloso porque ese es el ejemplo, pero eso es llevado a un montón de otras situaciones
el conductismo tiene mucha vigencia en este sentido. Para mí, uno de los tips cotidianos, digamos, es cuando hay, por ejemplo, carreras de lo que sea, porque siempre tocan algo para que las personas corran, por ejemplo. Bien, perfecto. Y Perfecto. para hora de salida, sí o sí, siempre se marca con un timbre o algo, con algún ruido, que la gente sabe que tiene que empezar a correr, que es hora de... Perfecto. Perfecto. Es esa la idea. Pero es esa la idea. Y hay que correr y darlo todo, digamos, ¿no? Está perfecto. Vamos Claro. bien. Se entendió perfecto. Bueno, gracias por los ejemplos a los que compartieron, che. Bueno, el sonido de la campana, el estímulo condicionado, ¿sí? Esto es importante que ya se lo vayan aprendiendo como término técnico, se empareja con la aparición de la comida, que es un estímulo incondicionado, y se convierte en un estímulo para salivar cuando se aprende su asociación con la comida. Así el perro podría salivar solo con la aparición del sonido de campana, sin necesidad de que aparezca la comida para tener esa respuesta, pasando a ser una respuesta condicionada. Esto se puede distinguir, por ejemplo, cuando ya varias veces le hacemos sonar la campana y no le damos la comida, le hacemos sonar la campana, no le damos la comida, le hacemos sonar la campana, no le damos la comida. Ahí es donde ya empieza a perder fuerza el refuerzo, el estímulo condicionado, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso el tema de la contigüidad y todo eso. Bien. El último, ¿se entendió la reflexología, digamos, de Pavlov? ¿Sí? Como ejemplo. Sí. Bueno, el funcionalismo norteamericano es sumamente importante. Recuerden de que ustedes vienen de dar la psicología de los pueblos, del estructuralismo de Wundt, y esto es una corriente distinta, digamos, que va creciendo y va desarrollándose teóricamente en debate también con el estructuralismo de Wundt, digamos, ¿no? Dice que la psicología debe ocuparse de las funciones de la mente y la conducta en la adaptación del organismo al medio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Darwin, de que las especies que sobrevivieron fueron, según la hipótesis de Darwin, que las especies que se mantuvieron fueron las que mejor se adaptaron al medio? Entonces, es sumamente importante esto, como para que ustedes entiendan la base teórica que tiene este funcionalismo, ¿no? Que tiene como metodología también la observación del método científico de las ciencias duras, de las ciencias naturales. También el funcionalismo habla de un pragmatismo, ¿no? Importa la función y la utilidad que cumplen las conductas para las personas en su adaptación al medio. O sea, le suma la cuestión de que también es un término, también es un principio de las ciencias naturales o de la metodología de la investigación en ciencias naturales, de que tiene que ser el conocimiento tiene que ser funcional, tiene que ser aplicable y tiene que ser útil. Esto parece así como al pasar, suena como algo liviano, pero ustedes tienen que saber de que la psicología, la sociología, todas las ramas de la ciencia venían desprendiéndose un poco, no un poco, venían desprendiéndose haciendo un trabajo epistemológico de la filosofía y de la teología. Y el saber filosófico y el saber teológico justamente es desinteresado y no tienen ninguna aplicabilidad. ¿Se entiende eso? Entonces, esto es un poco una respuesta también para diferenciarse de la teología y de la filosofía. Recuerden de que la sociología, la psicología, empezaron a ser corrientes que se empezaron a desprender del mundo de la filosofía. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Vamos bien? Bueno, si no dicen nada es porque vamos bien, o están todos dormidos o ya... bueno,
Las críticas del conductismo al estructuralismo. ¿Se acuerdan de que el estructuralismo era Wundt, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Rechaza, y acá entramos otra vez a la unidad 1, ¿no? En relacionar a la unidad 1, pero lo vamos a hacer en todas las unidades. Vamos a tomar, esta diapositiva es muy interesante y va a ser una constante. Y va a ser pregunta de parcial también, ¿no? ¿Con quién debatía o con quién debate el conductismo, la Gestalt, la teoría sistémica, el psicoanálisis, el estructuralismo? ¿Con quién debate para, digamos, en función de sus afirmaciones, de los principios que van desarrollando para su objeto de estudio y su metodología? Entonces, las críticas del conductismo al estructuralismo, yo le pondría debate, ¿no? Como título. ¿Y qué rechaza el estructuralismo como debate? Primero, el objeto de estudio. Dice, la conciencia, que es el objeto de estudio del estructuralismo, porque es inobservable, o sea, no se puede observar. Recuerden que la metodología del estructuralismo era la introspección, ¿sí? Entonces, eso es algo subjetivo. La introspección como una forma de observación es yo me observo a mí mismo, entonces no es una observación objetiva o desde afuera, ¿se entiende? Tiene mucha carga de subjetividad. Entonces, lo primero que debate es el objeto de estudio. La conciencia no puede ser estudiada, dice básicamente. Es inobservable. Y la observación es un principio de las ciencias, sobre todo de las ciencias naturales. El método de lo estructuralismo, según dice el conductismo, no lo considera científico, ¿sí? Por un montón de cosas, porque no se da la observación objetiva básicamente, pero por un montón de cosas. El dualismo, o sea, la separación mente-cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente no se puede observar. Dicen, si existe, no es posible de observarse. La mente. Lo único que se puede observar es el cuerpo. Entonces, todo surge de las conductas observables físicamente del cuerpo. Lo que se puede observar es el cuerpo. En el caso de lo que toma el conductismo de Pavlov, de la reflexología, es que ve que la respuesta es secretar saliva. Eso se puede observar, ¿no? Un experimento que se puede observar en donde se genera el ruido de una campana, se le da comida y se genera una respuesta, es todo observable desde afuera en condiciones de laboratorio. Entonces, eso es lo que está en juego en esta, y por eso afirman de que no pueden separarse mente y cuerpo. Y el último, lo que cuestiona, otro aspecto que cuestiona es el academicismo, la falta de aplicabilidad de la psicología. O sea, no es aplicable a nada, digamos, ¿no? Recuérdense que ahí es donde hay una tensión y un debate entre la psicología como ciencia y la filosofía, digamos. Seguimos. Ahora vamos a Watson, John Watson, que habla del conductismo clásico, ¿sí? Hay dos corrientes. Una es de Watson y la otra es de Skinner. Y vamos a ir viendo, ¿no? El conductismo clásico, entonces, con Watson. Bueno, fíjense que Pavlov estaba haciendo reflexología en Rusia y en Estados Unidos estaba Watson en la misma época, 1878 a 1958, digamos, ¿no? Si bien fue en 1920 más o menos, pero es contemporáneo de Freud, de todas las corrientes. Esto lo destaco para que no lo vean como una línea de tiempo en donde una teoría va detrás de otra, sino que son contemporáneas y van en pleno debates y tensiones, van generando conocimiento, ¿sí? A través de esos debates. Dice, no fue el primero en abordar el enfoque conductista, pero fue el más destacado, considerado el padre fundador del conductismo. O sea, hay antecedentes de conductismo, pero bibliográficamente se lo toma como que fue el fundador, por los aportes que tuvo. Pero ya había antecedentes de conductismo.
En 1913 nace el conductismo cuando publica el Manifiesto Conductista en Estados Unidos. Una psicología verdaderamente científica, dice, dejaría de hablar de estados mentales para centrarse en la predicción y el control de la conducta. O sea, esta es una afirmación que surge a partir de este manifiesto conductista. Una de las grandes afirmaciones que hace, hago un paréntesis en esto, no lo tomen como una verdad absoluta porque se van a conectar con algo, se van a entusiasmar y después se van a desencantar porque resulta que la otra escuela también tiene algo de razón, pero tiene un método distinto. O sea, hay que hacer un ejercicio de ir incorporando conocimiento, pero ir tomando con cierta relatividad todo lo que va aportando cada conocimiento. En esto no es un River Boca, sino que nosotros como psicólogos tenemos que ir incorporando esto, haciendo un ejercicio de no tomarlo como un saber absoluto a ninguna escuela, ¿tá? Sino que hay que ir viendo qué aporta y hay que tomarlo como que cada paso que dio cada escuela fue un gran aporte al conocimiento científico en general, ¿tá? Entonces, cierro paréntesis, digo, el manifiesto conductista dice, una psicología verdaderamente científica, esto manifiesta Watson, dejaría de hablar de estados mentales para centrarse en la predicción y el control de la conducta. Esto después se aplicaría mucho a las escuelas, como recién bien nombraron las compañeras, ¿no? Predicción y control de la conducta. Inventamos el timbre o la campana en la escuela, ¿para qué? Para que los alumnos salgan a recreo o vuelvan al recreo. Por eso el ejemplo es genial el que dio la compañera. ¿Se entiende? Entonces, esta era la función. Y es aplicable. Fíjense, recuerdan lo anterior. Es aplicable a la conducta, es aplicable a la industria, a la producción, al ámbito del trabajo, ¿no? Esta corriente psicológica, hoy hasta al mercado, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que todo el sistema de ofertas y todo eso opera mucho el conductismo, porque hay una especie de premios si compras doble. Todo esto tiene mucha vigencia, aunque no parezca, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental y es una frase que se la tiene que aprender porque esto puede aparecer después en los parciales. El manifiesto conductista, entonces, una gran afirmación es, y esto habla mucho del conductismo, de la postura que tiene el conductismo, es una psicología verdaderamente científica, dejaría de hablar de estados mentales para centrarse en la predicción y el control de la conducta. Siguiendo la línea de condicionamiento clásico, Pavlov comenzó con estudios con animales, ratas y monos, y luego exploraba sus resultados en humanos, el pequeño Albert. Esto después lo van a poder ver en un video que lo tienen en el Moodle en la clase, de cómo se trasladó. El pequeño Albert es un experimento que se hizo con humanos, ¿sí? Lo van a tener en el Moodle para poder hacer el trabajo práctico. Es un video que está ahí. Sigo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, profe, ¿podría volver a la página anterior un ratito? Sí, ahí voy. Bancame, pues esto es nuevo para mí, ¿eh? A la 11. ¿Ahí? ¿Ahí salió? Sí, ahí está, gracias. Una Bueno. cosita. Igual el PowerPoint se sube a Moodle, chicos, no hace falta que copien. Sí, eso se lo convidamos, ¿eh? No hay problema. Pero si quieren anotar, está bien. Pero tengan la certeza de que lo van a tener. Profe, ahí hay un chico levantando la mano, Iván Correa. Dale, Iván. Profe, con el tema de Watson, que era estímulo y respuesta, el ejemplo del pequeño Albert podría ser que él traía tipo un muñequito y en ese hacía un ruido y era como el Pavlov, ¿puede ser? Claro. Nada más que Pablo se con animales y después se trasladó eso de psicología animal a humanos, con experimentos con humanos.
Lo van a poder ver y es parte del trabajo práctico, así que está buenísimo. Pero gracias por participar. Está bueno el Profe, dato. ¿Sí? esto también puede llegar a asociarse cuando hay casos de violencia doméstica, o sea, o casos de violencia en particular, algo que ya viene desde hace mucho tiempo, supongamos. Si una mamá, eh, qué sé yo, le pega a su hijo con un cinto, cuando el chico vea que la mamá está agarrando el cinto por alguna cosa, se va a asustar. Es básicamente eso. Perfecto. Es así. Bien, O con los perros, digamos, viste que ya agarran el cinto y ya claro. se van, ¿no? Sí, Claro, que uno hace alguna cosa y el otro corre, por así decirlo, se perfecto. asusta, porque él ya lo hace, él o ella, o los animales, digamos, ya lo asociaron con que es una forma de castigo. O Perfecto. puede ser bien, en un caso contrario, con algo que tenga que ver con una recompensa, por así decirlo, como en este Perfecto. caso era la comida a los perros. Perfecto, eso que decís. Después vamos a ver la diferencia entre estímulos, respuestas y condicionamiento o refuerzo positivo y negativo y castigo positivo y negativo. Así que después vamos a ver las Bien, diferencias, pero tiene que ver con esto que vos decís. Está muy bueno, está muy bien lo que decís. bueno, muchas gracias. Profe, ¿Sí? siguiendo con lo que dijo mi compañera Pía, veo que últimamente, bueno, hace unos años ya, como que se empezaron a usar botones para los perros con diferentes palabras, qué sé yo, paseo, comida, siesta, todas esas cosas. Sí, es Y eso. Perfecto. Es eso. Es eso. Para que lo entendieron perfecto, chicos. Profe, Profe, le quería preguntar algo, Sí. que si a la larga, porque no lo sé, Watson, si va a tener una crítica a la larga, porque no todos van a tener estímulo de respuesta, no todos van a tener la misma respuesta. Esa Por es mi pregunta. supuesto. Por supuesto que sí, tiene muchas cuestiones a cuestionar y ustedes van a ver después muchas críticas al conductismo, así que está bien la pregunta también y está bueno que hagan el ejercicio este de no ver como algo absoluto, pero tomar lo bueno también porque es muy, muy actual todas las teorías son actuales, ¿eh? Nada más que como tienen diferentes objetos de estudio, esto es súper aplicable. Los términos, el conductismo se aplica mucho en los juegos en línea, se aplica mucho en esto, en reforzar conductas, se aplica mucho en el ámbito laboral, con el presentismo, por ejemplo. Ustedes lo van a ver que tiene mucha aplicabilidad, pero está bueno, está bueno. Gracias por participar. Actualmente el tema de redes sociales, los likes se toman como un refuerzo positivo. Lo, Exactamente. lo que yo quería agregar, profe, hoy, capaz volviendo un poco más atrás, es que como consejo para los chicos, ¿no? A la hora de estudiar, para mis compañeros, se enfoquen un poco bastante en el contexto y en el lugar en el que va surgiendo cada teoría. Por ejemplo, el conductismo surge principalmente en Estados Unidos y Estados Unidos tiene un modo de hacer ciencia que está muy aferrado al paradigma positivista y está muy asociado al tema de las ciencias exactas y las ciencias naturales. Por eso se basan específicamente en lo observable y en lo comprobable. Después van a ir viendo que van a surgir distintas teorías que van a ir debatiendo y a veces negando, a veces tomando lo que sirve para poder hacer las bases de su propia teoría. Entonces hagan ese ejercicio de ver el contexto y cada vez que van agarrando una nueva teoría, relacionándola con las anteriores, en cuanto a anteriores, a que la vamos a dar antes, digamos, pero no hay una linealidad en la psicología. Por lo general están ahí, son contemporáneas y están debatiendo. Entonces tengan mucho en cuenta esos debates y vayan haciendo el ejercicio de relacionar con el contexto y con las demás teorías. Le va a ser más fácil a la hora de después de preparar un examen, tanto parcial como final. Gracias, Sole. Gran dato. Muy bien, chicos. Muy bien. Buen dato. Tómanlo en cuenta, che, porque Sole y los chicos ya la aprobaron la materia y les fue muy bien, así que tomen en cuenta esos consejos. ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí. también podría ser un caso, por ejemplo,
de violencia de género, donde la víctima denuncia al atacante y bueno, le ponen perimetral y la policía como que le da o algo así, a ella un botón antipánico, como que si el atacante se acerca, ella toca el botón y acude la policía o algo así, ¿puede ser? Sí, es como una medida, como la restricción de acercamiento ya opera como un posible estímulo condicionado, ¿no? Por parte de la justicia hacia el violento. Pero sí, funciona así. Si bien es mucho más complejo todo, pero la justicia tiene esto de tener una regla y si no la acatás, hay un condicionamiento y si no la acatás, hay un castigo. ¿Se entiende? Está bueno pensarlo en esos términos. Está bien, gracias por el ejemplo. Muy bueno. ¿Avanzamos? Vamos con los principios de Watson. Los postulados de Watson, los principales. Hay más, pero con esto ya se entiende perfecto, digamos. La conducta es cualquier cosa que el organismo hace. Puede ser analizada con éxito mediante los métodos objetivos de la ciencia natural. Fíjense que acá ya habla del objeto de estudio, que es la conducta, con una base, esto lo agrego yo, con una base elementalista, asociacionista, porque es la conducta en términos de estímulo y respuesta, ¿sí? Cualquier cosa que el organismo hace para ser analizada con éxito mediante los métodos objetivos, o sea, la observación de las ciencias naturales, que sean medibles, observables, ¿no? Que se pueden repetir y dar los mismos resultados, o sea, bajo ciertas circunstancias de control. ¿Tá? Entonces, es un postulado donde se afirma como corriente psicológica dentro de las ciencias, sobre todo de las ciencias naturales. Principio número 2, dice, la conducta, objeto de estudio, se compone por entero de secreciones glandulares y movimientos musculares, por lo cual es una última instancia reducible a procesos físicos y químicos. Esto es muy de la medicina y tómenlo en cuenta porque es un postulado. Esto no quiere decir que sea así. Este autor lo piensa de esta manera y lo hace con un objetivo epistemológico de tener una postura científica como disciplina, ¿sí? Estamos hablando del conductismo, no de la psicología, porque no hay una psicología. No hay una psicología, están las psicologías. Acuérdense de la unidad 1 y de las tensiones y los debates. Por eso es un ámbito complejo y plural, ¿sí? Plural porque son muchas, conductismo, estructuralismo, y complejo porque hay debates, ¿no? Entonces acá está diciendo, no es la mente, no hay tal separación mente-cuerpo, ¿tá? Solamente es el cuerpo porque es lo que se puede medir. Si hay mente, no se la puede medir, por lo tanto no es científico. Eso es lo que dice Watson. ¿Tá? Hay que descomponer la conducta para conocer las unidades constitutivas y explicar su integración, perspectiva molecular y asociacionista. Acá es donde le sumamos de que el conductismo, sobre todo el conductismo y la teoría de Watson, el conductismo en general, tienen como base, o sea, como forma de ver metodológicamente el objeto de estudio en elementos. Dice, hay que descomponer la conducta, o sea, hay que descomponerla, y lo hace en términos de estímulo y respuesta, para conocer las unidades constitutivas y explicar su integración. Y ahí entra la asociación entre estímulo y respuesta. ¿Sí? Entonces, el elementalismo asociacionista es algo que asume como postulado Watson y toda la psicología conductista. ¿Sí? Elementalismo asociacionista y conductismo tiene que estar en la misma frase cuando estudien en el apunte, porque es una pregunta generalmente que se hace. Ante todo estímulo efectivo hay una respuesta inmediata de algún tipo.
hay un determinismo de causa y efecto. O sea, ahí es donde, si hay un estímulo efectivo, hay una respuesta inmediata. Si tocamos la campana, los pibes salen. O sea, aunque a veces se toque sin querer la campana en otro horario, los pibes se entran a alborotar y agarran la mochila y salen a correr, porque ante todo estímulo hay una respuesta inmediata. Todo estímulo efectivo habla, ¿no? Acuérdense de que la campana va a funcionar a medida de que, por medio de repetición, se implica la campana y se toca la campana y eso implica una salida. O se toca la campana y se le dé comer al perro y se da la respuesta inmediata, la salivación, ¿sí? Entonces, frente a un estímulo efectivo hay una respuesta inmediata. Entonces hay un determinismo entre causa y efecto. ¿Sí? Los procesos de la conciencia, si es que existen, dice, crítica al estructuralismo de Wundt, si es que existen, no puede ser estudiado científicamente. Entonces, la definición de psicología para Watson, ¿sí? Es la parte de la ciencia natural cuyo objeto de estudio es la conducta humana, objeto de estudio, las acciones y verbalizaciones, tanto aprendidas como no aprendidas de las personas. No es necesaria ninguna mención de la vida psíquica o de la conciencia, o la conciencia. Estas son puros supuestos. Decir es hacer, en otras palabras, es conducta. Hablar de manera manifiesta o hablarnos a nosotros mismos, pensar, es un tipo de conducta tan objetiva como lo es el béisbol. Cabe aclarar que las palabras, también, o sea, el conductismo toma la verbalización como una conducta también, ¿sí? Entonces, el conductismo de Watson, dos objetivos: predecir la respuesta conociendo el estímulo, y predecir el estímulo conociendo la respuesta. Seguimos. La psicología conductista de Watson surge de la reacción de la psicología del alma. Plantea que se debía descartar la conciencia, esto es el debate, ¿no? Que el objeto de la psicología debería poder abordar con métodos objetivos y científicos. Estamos siendo un poquito redundantes, pero ustedes vean cómo se repiten el objeto de estudio, la teoría de base y la metodología, ¿sí? El objeto de estudio es la conducta observable y mensurable, acuérdense, en términos de estímulo y respuesta. La metodología es la observación directa y la experimentación en estrictas condiciones de laboratorio. Redundante lo que voy a decir, pero leo la definición esa. El conductismo es una disciplina estrictamente objetiva y experimental, ubicada dentro del orden de las ciencias de la naturaleza, cuya finalidad es el control y la predicción de la conducta, tanto animal como humana. Esto como me parece un buen cierre, digamos, ¿no? Como para reforzar todo lo que venimos viendo. La finalidad de la psicología para Watson es la predicción y el control de las conductas. Formular leyes que rigen el comportamiento humano para poder predecirlo y controlarlo y ser útil para la vida humana. Acá cuando dice leyes no son leyes así como leyes del Estado. La ciencia tiene, los resultados de las ciencias se convierten en leyes generales que son propias del conocimiento científico. ¿Qué quiere decir que hay una ley general que se comprobó científicamente y eso que se comprobó científicamente, si se experimenta bajo las mismas condiciones, se va a repetir el mismo resultado frente a diferentes investigaciones o diferentes experimentos? El experimento ese es replicable en diferentes momentos con iguales contextos, pero eso que se repite, o sea, si se nubla o, digo, ese resultado que fue evaluado psicológicamente y que fue puesto a prueba
científicamente, perdón, no psicológicamente, científicamente, eso se convierte en una ley que se generaliza, ¿sí? Entonces, si hay un estímulo, la conducta puede observarse, y si hay un estímulo adecuado, se va a dar una respuesta predecible. Eso es una ley desde el conductismo. Una ley que tiene un carácter científico, no de ley de Estado, digamos, ¿entiende? Esto parece que no es necesario aclarar, pero para mí sí es necesario aclarar porque los pibes que están saliendo del secundario es probable que no entiendan de que el conocimiento científico genera leyes con sus conclusiones y sus resultados, digamos, ¿no? Esas leyes son aplicables. Entonces, los resultados científicos, dice, la finalidad o el objetivo de la psicología para Watson es la predicción y control de la conducta. Formular leyes que rigen el comportamiento humano para poder predecirlo y controlarlo y ser útil para la vida humana. La noción de utilidad está en estrecha relación con la aplicabilidad. Acuérdense, que sea útil y que sea aplicable en diferentes contextos. En el contexto educativo, en el contexto de la formación de los militares, por ejemplo, en el contexto de la economía, en el contexto del ámbito del trabajo, en el ámbito educativo, ¿no? Tiene que ser, como principio, tiene que ser aplicable el conocimiento que surja, digamos. Eso dice Watson. Requisitos que establece Watson para la psicología. Dedicarse a investigar lo observable, el comportamiento, utilizar metodología objetiva, observable y experimental, o sea, con experimentos, poder predecir y controlar el comportamiento, ser aplicable y útil, promover la adaptación del hombre. O sea, promover que el hombre tenga una mejor calidad de vida a partir de que tenga mayor adaptación. Acuérdense que esto surge del principio darwiniano de que las especies que sobrevivieron o que no se extinguieron fueron las especies que mejor se adaptaron al ambiente. Entonces tiene como base ese paradigma. Bien. El comportamiento. Algunas caracterizaciones, algunas definiciones. El comportamiento. ¿Qué es el comportamiento? Es un conjunto de respuestas, no de conductas, no de conductas. Es un conjunto de respuestas adaptadas, objetivamente observables, determinadas por estímulos igualmente observables en forma objetiva, que ejecuta un objetivo. O sea, fíjense cómo el comportamiento está definido a partir de respuestas objetivamente observables y determinadas, o sea, condicionadas por estímulos igualmente observables. ¿Tá? Ese es el comportamiento humano para el conductismo de Watson. El estímulo, y acá vamos a definir por un lado estímulo y por otro lado respuesta, de acá en adelante. El estímulo es toda acción que incide en el organismo, corresponden al medio, tanto físico como social. O sea, en algún punto el estímulo es externo. Los estímulos simples son físico-químicos. Por ejemplo, tenemos hambre y ya nos empezamos a poner irritables. Ahora ya estamos todos ya... Me están contando los minutos que termina el horario para poder ir a comer. Entonces, los estímulos pueden ser físicos o químicos. Tenemos hambre, tenemos calor, tenemos, ¿no? Estímulos complejos son el resultado de situaciones sociales, ¿no? Un montón de ejemplos. Se me ocurren un montón de ejemplos. Pero si hay por ahí algunos reels, si ustedes ven por ahí, de que hay uno que reparte un folleto, va repartiendo un folleto y uno no le quiere agarrar y como que le pega con algo, ¿no? Entonces el que viene atrás le pasa el folleto y lo agarra rápido como con miedo, ¿no? Eso es un estímulo en una situación social. ¿Se entiende esto? Estímulos internos, acciones de glándulas, músculos o vísceras. Y estímulos externos, situaciones físicas como sociales. Entonces acá, fíjense que el estímulo está dividido, a su vez, está como sectorizado en elementos simples, complejos, internos y externos, ¿sí? Entonces el estímulo tiene esas cuatro
esos 4 elementos, digamos, podemos dividirlo en cuatro variables: estímulos simples, complejos, internos o externos, ¿sí? Fíjense cómo opera el elementalismo asociacionista. Lo va como diseccionando y lo va como desmenuzando para poder entender los elementos en asociación. Seguimos. La respuesta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, disculpe, ¿podría volver a explicar el estímulo interno? Vamos. Los estímulos internos son las glándulas, los músculos y las vísceras. O sea, los estímulos internos son todo lo que surgen dentro del organismo. Cuando vos tenés hambre y sentís hambre, eso es un estímulo. Y eso va a llevar, eso condiciona de alguna manera tu desenvolvimiento, digamos, o tu conducta, ¿no? Si tenés hambre, es poco probable que priorices otra cosa. Si tenés mucho hambre, es poco probable que priorices otra cosa más que comer. Y eso está generado porque el organismo está generando información a tu cerebro, le está dando información a tu cerebro para que actúes y tengas la conducta de alimentarte para poder saciar ese estímulo. ¿Se entiende? Y eso tiene su origen en glándulas y músculos y vísceras. O sea, estímulo interno al organismo. ¿Quedó claro? ¿Profe? Bien, gracias, profe. Sí. Profe, un ejemplo de un estímulo interno puede ser cuando nosotros vemos o escuchamos algo que nos pone tristes, entonces queremos llorar y lloramos, ¿puede ser? Cuando vemos, eso que vemos es externo. Si estamos tristes y empezamos como a recordar, eso sería interno. Bueno, eso, o Bien. sea, Bien, bien, gracias. bien. Bueno, Profe, sí, yo tengo una pregunta. Agustín. ¿Podría explicar cuál sería la diferencia entre respuesta y conducta? Porque usted Bien. es lo mismo. Buena pregunta, Agustín. Buena pregunta. La conducta es el todo, ¿sí? Se separa la conducta en elementos que la componen a la conducta. La conducta es el todo, ¿sí? Los elementos de la conducta son el estímulo y la respuesta, que son observables. O sea, esa es la diferencia, digamos. ¿Se entiende? Más o menos. Más o menos, sí. La conducta es todo, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo, una casa, ¿por qué está compuesta? Está compuesta por ladrillos, arena, cemento, ¿tá? Los elementos que componen esa casa también son parte de la casa. Entonces, en este caso, la conducta sería la casa y el estímulo sería un ladrillo. Y la respuesta sería la mezcla. Ah, perfecto. ¿Entendés? Perfecto. Pero está muy bien la pregunta, Agustín, ¿eh? Gracias por preguntar porque aclara mucho. Dale, Está gracias. buena la pregunta. Profe, disculpe, pero para no volver a lo mismo, María Inés. porque yo lo había interpretado mal entonces, ahora A ver. esto me lo aclara. Yo había interpretado como que la respuesta era más parecida así a la conducta, porque cómo responde el animal ante el sonido de la campana, segregando saliva. Es la conducta que tiene el animal. Claro, pero acordate que es elementalismo asociacionista. La conducta está compuesta por varios elementos. Ajá, Ese elemento es la respuesta, que es la salivación. ¿Entendés? ajá. A Sí. través de la respuesta, que es un componente, un elemento de la conducta, podemos observar la conducta. Ah, está, perfecto. ¿Entendés? Es como Muy decir, la casa tiene puertas, ladrillo, techo, ¿tá? Pero todo es la casa. ¿Cómo observamos la casa? Y vemos que la puerta de entrada está al frente, no sé, como decirte una descripción. ¿Se entiende el Sí. ejemplo? Sí. Ahora sí. Por eso lo quise hablar rápido antes de perder y pasar a otro tema. Gracias. No, gracias a vos por preguntar, porque esto es fundamental que ustedes puedan preguntar, porque resuena en el resto y no podemos dar por supuesto esto. Esto aclara mucho, así que Agustín y Mariana, gracias por preguntar. Perfecto. Bien, seguimos. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, ahora vamos a... habíamos visto el estímulo, ahora vamos a ver la respuesta. Entonces, acuérdense lo que preguntaron los compañeros recién, que aclaró muchísimo y está buenísimo. Estamos viendo la conducta, primero vemos el elemento estímulo de la conducta y ahora vamos a ver el elemento respuesta de la conducta. ¿Sí? Entonces, la respuesta, reacciones a los estímulos, son siempre adaptativas. ¿Sí? Claro, si tenemos hambre no vamos a hacer cualquier cosa. Vamos a adaptarnos y vamos a darle alimento al cuerpo si tenemos hambre. Entonces, siempre la respuesta va a ser adaptativa. Acuérdense que está en juego un organismo que está tratando de adaptarse con más complejidad porque somos seres humanos, pero ustedes están acá con una respuesta adaptativa, ¿no? Es decir, el estímulo es probablemente la ilusión de aprobar la materia o de recibirse como futuros colegas, pero la respuesta es que están acá escuchando la clase, ¿no? Y es una respuesta adaptativa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen que escuchar la clase para aprobar esta materia, para pasar al segundo año y para poder recibirse como colegas. Así que la respuesta tiene dos características, ¿sí? Son siempre adaptativas. Simples, reacciones musculares, secreciones glandulares, como la del perro, sudoración, salivación, tensión muscular, sonrisa, gestos, ¿no? Y más compleja implica una secuencia de acciones, como construir algo, huir de una situación o de un depredador. Son reductibles a elementos más simples. Y esto era lo que preguntaba María Inés y preguntaba, que bien aclararon los chicos, los compañeros. Son reductibles a elementos más simples. O sea, por más que sean complejas, siempre en esa complejidad podemos ir desmenuzando en elementos simples para poder llegar a esa respuesta compleja. Porque acuérdense que de base, epistemológicamente o de base teóricamente, tiene una postura elementalista asociacionista, o sea, elementos que se asocian. Si hay una respuesta que es compleja, por más que eso tenga varias secuencias de acciones, podemos ir desmenuzando acción por acción para entender la complejidad de la respuesta, porque son elementalistas asociacionistas. ¿Sí? La adaptación es un término que es muy de Darwin, que tiene como base muy lo darwiniano, y que toma desde Darwin toda la ciencia, sobre todo las ciencias naturales, y que la adaptación es el mecanismo por el cual el ser humano o cualquier especie sobrevive. Y para adaptarse tiene que hacer un montón de acciones para poder justamente sobrevivir o ajustar. Entonces, la respuesta que el organismo realiza para dar cuenta de los estímulos, la adaptación. La adaptación es la respuesta que el organismo realiza para dar cuenta de los estímulos. Es un ajuste al medio. O sea, si tenemos un estímulo externo, como por ejemplo empieza a hacer frío, ¿sí? Empieza a hacer 5 grados, ese es el estímulo externo. Si a eso, ¿cuál va a ser una respuesta adaptativa? Abrigarnos para no enfermarnos o para no pasar frío. Entonces, siempre la respuesta va a ser adaptativa. Y es un ajuste al medio. El medio es el que propone, el frío es el que propone la respuesta. Es el estímulo que propone la respuesta. Watson, a diferencia de otros autores, le otorga mayor importancia al estímulo que a la respuesta. O sea, Watson se enfoca más en el estímulo, digamos, ¿no? En cómo generar estímulos para poder predecir y controlar respuestas. Seguimos. Watson era un ambientalista porque, dice, porque considera que lo externo, el estímulo, es fundamental, lo que incluye a lo social, otorga relevancia a los fenómenos que actúan sobre el organismo desde fuera, rechaza la existencia del comportamiento innato y el instinto en humanos.
Solo reconoce 3 tipos de respuestas emocionales básicas en niños recién nacidos que comparten todos los seres humanos. Miedo, ira y amor. Esas 3 emociones básicas reconoce. Las demás respuestas son aprendidas. O sea que lo social lo impregna en el sujeto, en el niño, digamos, ¿no? Viene con 3 emociones básicas y después la vamos complejizando mediante la interacción humana. Si bien el conductismo no estudia la interacción humana, entiende de que las conductas son aprendidas por influencia externa. Ley de frecuencia. El aprendizaje se explica por la conexión de las conductas que el sujeto ejecuta con mayor frecuencia hasta arribar a la conducta final. ¿Qué elemento didáctico se les ocurre que hemos aprendido bajo esta premisa? Pregunta. Cortita que ya terminamos. Se los digo yo, porque ya terminamos y estamos todos en apuros. La respuesta más, el ejemplo que a mí más se me ocurre es aprender la tabla de memoria por repetición. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, y le aprendemos la tabla de memoria. No entendemos que 4 por 3 es 3 veces 4. ¿Sí? O 4 veces 3. No aprendemos ese mecanismo, lo aprendemos de memoria. Eso es el conductismo, ¿sí? Y se aplica en la pedagogía, por lo menos en la pedagogía que utilizaron conmigo, digamos, ¿no? Que nunca funcionó, pero bueno. Seguimos. Quedan 6 minutos. Bueno, el conductismo metodológico. Watson, hay que poner en paréntesis la existencia de la conciencia, mente y psiquismo. Esto es más de lo mismo. Dice, hay que poner en paréntesis la existencia de la conciencia, la mente y el psiquismo, ya que no puede ser estudiado de manera objetiva. Serían de carácter metafísico y epifenoménico. No me sale. Epifenoménico. Todo fenómeno que va adscrito a otro sin tener ningún tipo de incidencia casual en el segundo, pero dependiendo de él para su existencia. Ejemplo, la sensación de angustia, la presión en el pecho, son todos fenómenos, epifenómenos. No son fenómenos, son epifenómenos. Es decir, Watson niega la existencia de la conciencia, solo rechaza que puede ser objeto de investigación científica para la psicología. Bueno, vamos al conductismo radical. Esto lo van a poder leer, ya más o menos esto es redundante. El conductismo radical de Skinner. Habla de la conducta operante. Dice, la conducta voluntaria aparece sin la intervención de un estímulo antecedente observable. Característica esencial, se origine, mantenga o modifique por sus consecuencias por los reforzadores. Las causas del comportamiento siempre están fuera del individuo, de modo que el ambiente que controla la conducta niega, por tanto, la existencia de procesos internos. Conducta operante. El objetivo de Skinner es analizar la conducta localizando el determinante específico de una conducta específica y estableciendo la relación entre ambos. Es determinista, ambientalista. Ahora vamos a entender por qué. Distingue 2 tipos de conducta. La respondiente o refleja, o sea, la conducta automática, la que responde por reflejo, o la operante o instrumental. Esta es la diferencia entre el conductismo clásico y el operante, ¿no? Son voluntarias las conductas operante e instrumental. La emisión de una conducta operante se da no en función de sus consecuencias. La probabilidad de aparición de la conducta se puede estudiar experimentalmente a través de un programa de refuerzos. Y esto es lo que agrega Skinner, el concepto de refuerzo como una conducta operante. Antes, el conductismo estudiaba la conducta en términos de estímulo y respuesta. Ahora, lo que busca esta corriente del conductismo es moldear la conducta a través de los refuerzos, ¿sí? El condicionamiento operante, habla. Es un reforzador el condicionamiento, aquellas consecuencias que fortalecen o consolidan una conducta. O sea, ponen el énfasis, esta corriente, ya con la base de todo lo anterior, pone el énfasis en la campana, digamos, ¿no?
pone el énfasis en el reforzamiento para moldear la conducta y para predecir la conducta, ¿sí? Entonces, el reforzamiento puede ser positivo o negativo, o sea, por ejemplo, el reforzamiento puede ser si faltás más de 2 días seguidos, se te echa del trabajo, o el reforzamiento, el reforzamiento es el negativo. El reforzamiento positivo es si asistís todo el mes, tenés un premio económico, ¿no? El castigo positivo, eso es, el reforzamiento es previo, ¿sí?, a la conducta. Es un refuerzo que es previo a la conducta. La diferencia con el castigo es que el castigo se emite una vez que ya se produjo la respuesta. Una vez que se produce la respuesta, se genera el castigo, positivo o negativo, ¿tá? Entonces, una cosa es el refuerzo, otra cosa es el castigo. Esto ustedes lo van a ver con mucho más profundidad en Escuela y Corriente 1 o 2, no me acuerdo, la que no es psicoanálisis. Tienen Escuela y Corriente una que es psicoanalítica y la otra que es Escuela y Corriente. En esa van a ver esto con mucho más desarrollo seguramente, ¿sí? Bueno, Escuelas y Corrientes 2, profe. Bien, Escuela y Corriente 2, ahí está, no me acuerdo yo porque yo no las curso, ustedes sí. Así que bueno, en Escuela y Corriente 2 lo van a poder ver con mucho más claridad. Bueno, esta es la bibliografía que la tienen en el Moodle y me quedo un segundito más para la consigna del trabajo práctico, ¿sí? Que de todas formas ustedes las pueden ver en el Moodle. Ya estoy cansado. Bien, no me aparece. Bueno, yo leo más o menos la consigna del trabajo práctico número 1. Dice, leer los 3 textos, extraer las ideas centrales a partir de lo detallado en el programa. Primero, los textos con los que se van a trabajar son 3 textos. Uno es investigar la imaginación, el otro es un debate fundacional en la psicología, imaginación y intersubjetividad de Wundt, que es el material de la titular de cátedra, y Scaglia 2003. Tienen que leerlos, ahí en la consigna que está en el Moodle, están inclusive marcadas las hojas que tienen que leer de cada texto, el número de páginas. Después tienen un video disponible, y sobre el video y esos 3 textos tienen que extraer las ideas centrales y con el programa de la asignatura, mirar el video sobre Wundt y, bueno, la consigna A es que se comenten según los materiales consultados el contexto filosófico, histórico y proyectos centrales de Wundt, que se comenten, ¿sí? Y se relacione con la perspectiva a considerar de la psicología como campo complejo y debate fundacional de la psicología moderna, puntuando la obra de Wundt. Esa es la consigna para el trabajo práctico. Estamos un minuto pasado, pero cualquier duda o consulta, vayan a Moodle, descarguen, si no, cualquier cosa consulten con los chicos que están adscriptos, ellos le van a brindar la información y las dudas que sean. Cualquier cosa también nos comunicamos a través del Moodle, hay una mensajería interna, yo voy a mirar varias veces por semana, entonces las consultas las voy a ir respondiendo por ahí, a las que tengan directamente conmigo. La mayoría, el 99% de las consultas las pueden consultar con cualquiera de los chicos y se las van a saber adecuar. Adrián. Hola, profe. ¿Esas actividades que usted había dicho era del primer trabajo o del segundo trabajo? Hay 2. Hay otro trabajo que, el trabajo práctico número 2, también está la consigna ahí y también lo vamos a trabajar en la tutoría que viene. En el teórico por comisión que viene, le vamos a dedicar a corregir el trabajo, le vamos a dedicar un tiempo para que lo hagan en grupo. Vamos a dividir en grupos grandes y vamos a trabajar ahí. Cosa que lo tengan ya, primero, estudiado el material, no lo van a presentar al trabajo ahí, y segundo, van a ir como ya armando para presentarlo el 27 de abril al trabajo, a los 2. ¿Adrián? Ok, entonces el trabajo 1 es el único que hay que hacer y traer hecho para la semana que viene.
para la siguiente clase. El 1 y el 2. El 1 y el 2. Dale. Pero no tiene que llevar más de 3 hojas, tiene que tener una buena síntesis. No hace falta que esté en modo presentación. Tráiganlo y vamos trabajando sobre eso. El 27 de abril lo tienen que presentar. ¿Tá? ¿Keila? Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Keila? Claro, profe, pero hoy la profe nos había dicho que el trabajo número 1 iba a ser grupal y que el 2 podía ser individual, que eso lo podíamos elegir nosotros. Bueno, si les dijo eso, igual tienen que ir a ritmo de las unidades y pueden hacerlo de manera individual. Igual traigan la clase que viene lo que tengan y los vamos a ir corrigiendo. La presentación es el 27 de abril, pero tienen que ya traerlo porque ya van leyendo, porque ya después pasamos a otra unidad y ya nos olvidamos de este tema. Entonces vamos a ir corrigiendo, le vamos a destinar una parte de la comisión, para una parte del horario del teórico por comisión, para corregir esos trabajos. Entonces ya los van estudiando también. Mía. Y por más, profe, por más que decidan hacer a partir del trabajo número 2 individual, la corrección que se puede hacer en el teórico por comisión va a ser grupal, porque no vamos a poder revisar uno por uno. Claro. Eso lo van a tener que tener en cuenta los chicos. O sea, pueden hacerlo individual, pero las correcciones en comisión va a ser grupal siempre. Sí. Porque es imposible corregir 300 trabajos o guiar a 300 personas individualmente por cada trabajo. 300 por 6, encima por 6 trabajos. Entonces va a ser grupal. Claro, yo tenía entendido eso, sé, pero ella dijo que el segundo trabajo lo podíamos hacer individual y en clase, cuando sea presencial, lo veíamos entre todos. O sea, eso sí entendí. Bueno, lo vemos entre todos, pero yo creo que por lo que dice Soledad, va a terminar siendo grupal. De todas formas, háganlo y después, si se juntan en grupo, mejor. Y después, si se parecen los trabajos, porque todos tienen la misma consigna, es imposible que no se parezcan, no hay tanto drama, ¿sí? Pero lo importante es que lo hagan, ¿sí? Que lo vayan trabajando. Claro, la presentación la pueden hacer individual, pero a la hora de corregirlo, tengan en cuenta que por ahí no vamos a llegar a revisar cada trabajo. Eso es lo que quiero que tengan claro. Claro. Que se puede hacer la presentación individual porque ustedes tienen todos que presentar todos los trabajos porque es un criterio de aprobación de la materia. Pero no vamos a revisar uno por uno en las comisiones. Y tampoco... en base a eso, tampoco es como que nosotros vamos a poder dedicarle mucho tiempo fuera del horario de comisión porque también cursamos y el profe trabaja, entonces... Imagínate que son 1.200 trabajos prácticos y son Claro, individuales. por eso, la presentación puede ser individual, pero la revisión siempre va a ser grupal. Sí. Además de ser un criterio de la materia para regularizarla, tener en cuenta que estos trabajos les sirve para el momento de estudiar para los parciales, porque lo que se pregunta en los trabajos les sirve para armar una guía de estudio de más o menos los que se van a encontrar también en los parciales. Así que tener en cuenta eso al momento de realizar, no es simplemente copiar, sino hacerlo un poco a conciencia a favor de ustedes. Exactamente, porque también es una guía, no solo para los parciales, también para los finales. Por lo general, las preguntas, tanto de exámenes parciales como finales, salen de las clases, tanto magistrales como teóricas, y de los trabajos prácticos. Entonces, guárdense una copia para tenerla al momento de estudiar y les va a servir de guía. Y si ustedes van leyendo y armando a conciencia cada trabajo, ya tienen la mitad del camino hecho a la hora de sentarse a preparar un examen. Bien. Mía y Adrián tienen la mano levantada. Profe, buenas tardes. Sí. Yo quería consultarle porque la profe Luisina hoy había dicho que el trabajo número 1, ella quería que lo defendiéramos y usted había dicho que no, entonces quería saber cómo queda eso. Bueno, no sé, ella es la titular de cátedra, conmigo no la van a defender, pero si ella les dijo eso, yo se lo pregunto qué cosa y aclaro, pero la verdad es que no sé, no habíamos quedado en eso. Por lo menos yo no lo tenía claro así. Así que yo ahora le pregunto a Mía eso. Gracias, profe. Y lo ponemos, cualquier cosa se lo comunica a Soledad o los chicos, se lo comunican, o Gisela, cualquiera lo va a comunicar cómo es esa defensa oral, digamos. Bien. ¿Adrián?
La extensión de los trabajos, ¿cuánto debería ser cada uno? ¿Una hoja? ¿Dos cada uno? Soledad, ¿vos qué decís? Que sea el trabajo, que sea tipo un informe de lectura y que sea lo menos posible, chicos, son 300. Es mucho trabajo para un solo profesor y bueno, nosotros lo vamos a ayudar obviamente, pero tengan en cuenta eso. Se puede hacer una muy buena síntesis en una o dos hojas, no más. Una muy buena síntesis de producción propia, que te sirva como apunte para repaso al final. Dale, muchas gracias. Listo, Adrián. Gracias a vos. ¿Alguien más?